Vamos a abrir la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, versículo 15. Vamos a compartir este texto antes de participar de los símbolos. Dice la palabra de Dios: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Esta experiencia la relata el apóstol Pablo, un hombre que puede decir cuando agradó a Dios. Él era una persona que pensaba que estaba agradando a Dios con su vida. Él tenía una vida religiosa, una vida pulida, una vida con la cual pensaba que estaba agradando a Dios. Pero sin embargo, Dios le tuvo que encontrar un día y hacerle ver que su fe estaba equivocada. Y entonces dice el apóstol Pablo: pero cuando agradó a Dios. Habían pasado muchas cosas antes de ese momento en el camino a Damasco en que Pablo se encontró con Dios. Pero sin embargo hubo un tiempo agradable para Dios en la vida de Pablo, en el cual se encontró con este hombre. Y es maravilloso poder ver que fue un tiempo agradable para Dios. Y lo mismo pasó en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que el hombre le encuentre, Dios quiere que la mujer le encuentre, Dios quiere que el niño le encuentre, que el adolescente le encuentre, que todos podamos encontrarnos con Él, pero eso depende también de la decisión de cada persona. Y entonces allí está diciendo el apóstol Pablo: cuando agradó a Dios, allí fue el encuentro que tuvo el apóstol Pablo con Dios. Pero dice más, dice que me apartó desde el vientre de mi madre. Y esto ya es una cosa muy profunda, ¿no? Poder decir que Dios ya aún antes de nacer ya nos tenía separados para ser sus hijos. Y uno dice, bueno, qué maravilloso que es eso. Saber que ya Dios nos había apartado para que le podamos conocer. Y quizás hermano o hermana, o quizás joven, adolescente, pasaron muchas cosas en tu vida hasta que conociste a Dios. Y quizás muchas de esas cosas que pasaron en tu vida son difíciles de entender, ¿no? ¿Por qué Dios permitió que uno pase esas cosas? Qué bueno hubiera sido conocer al Señor antes, ¿no? Quizás uno podría pensar así. Pero Dios lo ha determinado así. Y lo entenderemos cuando estemos con Él. Pero Dios dice cuando fue agradable. En ese tiempo determinado, Dios hizo posible que nosotros le conozcamos. Aquel que nos apartó desde el vientre de nuestra madre, como dice el apóstol Pablo. Y dice, y me llamó por su gracia. Y claro, el llamado de Dios es Dios quien nos llama a nuestro corazón. Dice la palabra de Dios: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. El llamado de Dios es una gracia, porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Dios está apartado del mal y quiere apartarnos para Él. ¿Cómo no poder decir que es una gracia el conocer a Dios? Nos llamó por su gracia. Era la única manera en que nosotros podamos acercarnos a Dios. Nosotros, seres pecadores, seres que estamos condenados por nuestro pecado, justamente. Sin embargo, la gracia de Dios nos alcanzó. Fue un llamado de gracia, fue un llamado de misericordia para con nosotros. Dice, me llamó por su gracia, dice el apóstol Pablo. Y después dice, revelar a su Hijo en mí. Entonces, primero está Dios, y ahora habla de la revelación de Cristo en nosotros. Y acá ya está la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos revela al Señor Jesucristo. Revelar a su Hijo en mí. Fue ese momento cuando vos y yo nos paramos frente a la cruz por fe y pudimos entender, quizás ya lo conocíamos de antes, pero en ese momento entendimos, Señor, sí, soy pecador, merezco la condenación, pero hoy quiero hoy recibirte en mi corazón. Ese momento de revelación, que fue distinto a todos los demás, lo produjo el Espíritu Santo. ¿Y qué nos reveló el Espíritu Santo? A Jesucristo.
nos reveló que Él estaba cargando nuestros pecados en la cruz. Y el Espíritu Santo es el que continúa revelándonos a Cristo en nuestra vida, todos los días, cuando nosotros vamos a la Escritura y vamos con un espíritu de humildad y con un deseo de obedecerle, Dios nos revela. Si no vamos de esa condición, si no vamos en esa condición, Dios no nos va a revelar. Dios nos revela en la medida que nosotros vamos en una condición humilde y deseosos de obedecerle. Y entonces así fue como le conocemos. En aquel día que dijimos, Señor, quiero obedecerte, quiero arrepentirme de mis pecados, quiero que cambie mi vida. Y en ese momento vino el Espíritu Santo en nuestra vida, nos reveló al Señor Jesucristo y desde ese momento está en nuestra vida el Señor Jesucristo y nunca se va a ir de ahí. Así que, hermanos, participemos ahora del pan y de la copa. Vamos a dar gracias a Dios por este pan y por esta copa. El pan es figura del cuerpo del Señor y la copa es figura de la sangre derramada del Señor a nuestro favor. Así que vamos a dar gracias entonces a nuestro Dios y al Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por este pan que hemos de compartir juntos y que, Señor, nos hace recordar el cuerpo ofrecido en la cruz del Calvario de nuestro Señor. Gracias, Padre, porque tú ofreciste al Señor Jesucristo lo más sublime del cielo en esa cruz por nuestros pecados. Señor, nosotros debíamos estar ahí, pero Él ocupó nuestro lugar y te pagó a ti toda nuestra deuda, imposible de pagar. Por eso, Señor, que fue tu gracia la que nos llamó. Oh Padre bendito, toda la gloria sea para ti y para tu Hijo. Y Señor, también te agradecemos porque también nos has revelado a través de la obra del Espíritu Santo esa obra maravillosa de amor. Y Señor, ahora podemos participar de este pan con esa convicción. Señor, te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor, ahora también queremos agradecerte por la sangre de Cristo derramada a nuestro favor. Y en este vino hacemos memoria de ella. Gracias, Señor, porque es la que nos limpia y nos limpiará de todos nuestros pecados. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te agradecemos. Amén. Bueno, hermanos, gracias a Dios porque una vez más hemos podido hacer memoria del Señor Jesucristo, como cada primer día de la semana. Lo solíamos hacer antes, no igual, ¿no? No estamos en las capillas, estamos en nuestras casas, no como el primer siglo, ¿no? En el primer siglo se reunían en las casas un grupo de hermanos, hoy quizás tampoco lo podemos hacer así, pero bueno, esta es una manera que hemos entendido que es adecuada para hacer esta memoria del Señor. Bien, hermanos, el Señor les bendiga.